¿Cómo están, mis queridos conspiradores? Si les parece, comencemos este año de 2013 con un tema aguerrido, que sea las grandes vergüenzas de la nación. Si les parece, este podría ser un tema, y dentro de este gran tema, el primero sería el brindis del desierto, que se dio cuando México perdió la guerra en los Estados Unidos el 15 de diciembre de 1847. Así es. A mí me gusta mucho que iniciemos, sobre todo con esta serie, ¿no? Ya iremos viendo, porque vergüenzas hemos pasado muchas, pero por ahí hay una frase me parece que es de López Portillo y Weber, que decía: muchas veces la historia de México es la historia de 12 Judas y ningún Jesucristo. Y efectivamente vemos una serie de cosas, traiciones, vergüenzas. Ahora son 500, ¿no? Es terrible. Y ningún Jesucristo. O sea que las cosas han aumentado en cantidad, más son no mucho más de en 500, calidad. son ¿no? mucho más de 500, porque la vergüenza nacional se desarrolla todos los días en el momento en que sucede un cochupo, una tranza, alguien mira para Cualquier otro lado, corruptela. alguien pasa un billete debajo de la mesa. Pero sí hay muchos temas, hechos históricos que nos avergüenzan, que son muy Bueno, dolorosos. Este que mencionas es superlativo, porque Winfield Scott fue llamado en su momento el carnicero de Veracruz y se le ofreció la presidencia de la República Mexicana, que es de lo que vamos a tratar en este... Al jefe del ejército de ocupación, hay que Exacto. decirlo, o sea, es una vergüenza El mayúscula. jefe. Sí es una vergüenza, pero a ver, no vamos a envolver aquí en el síndrome de Juan Escuti, y entonces los malditos gringos son los que nos han hecho tanto daño y nosotros somos las pobres víctimas inocentes, porque para vergüenzas, esa guerra es una vergüenza para los mexicanos por cómo nos comportamos como mexicanos, y Sí, claro, bueno. desde luego, los norteamericanos en una guerra injusta pero y no un puedes despojo. negar la vocación, dijo, que tienen los gringos. Pero si les parece, Sí, pero no sé, yo no tengo adelantemos vísperas y hagamos un breve espacio un brindis del desierto. del desierto. Este sí es otro brindis. Bueno, pues el tema que hoy nos apasiona es el de las vergüenzas, y dentro de las vergüenzas, para mí hay una que es muy significativa, que fue la que se dio el 15 de diciembre de 1847, cuando un grupo de ínclitos y perínclitos mexicanos invitaron al general en jefe del ejército gringo, Winfield Scott, al brindis del desierto. Y es ¿no? es una gran vergüenza, porque el tipo, cuando desembarca el ejército de Estados Unidos en Veracruz, antes del desembarco, sus barcos arrojan 6.500 obuses y masacra a la población de Veracruz. Mueren más de 1,000 ciudadanos en Veracruz. E inclusive les niega a los cónsules de España, de Inglaterra y de Francia que los súbditos de sus legaciones y los asilados en las legaciones pudiesen ser embarcados en las naves de estos países que estaban fondeadas en el puerto, ¿no? Como bien dijo Alejandro, oh sí, malditos gringos, pero oh sí, malditos mexicanos, esos mexicanos traidores que se pusieron, igual que se pusieron durante la intervención francesa, del lado de los invasores, ¿no? Claro. Repiqueo de campanas, saludos a los Sotanas por todos sotanas por lados. todos lados. Los curas han hecho vergonzosamente homenajes a todos los que han invadido nuestra patria una y otra vez. Pero además es muy importante, sobre todo para que nuestros amigos conspiradores tengan muy claro, el brindis del desierto ya ocurre después de la ocupación de la Ciudad de México. Así es, sí. Es decir, ya estamos totalmente ocupados, el gobierno de la República está asentado en Querétaro, se está negociando la paz que terminará por firmarse el 2 de febrero de 1848. Así es. Pero aún así, este grupo de lo que podríamos llamar eran ultraliberales, ¿no? Era una devoción casi enfermiza, casi prostituida de una serie de liberales que se llevan a Scott al desierto de los leones. Habría que poner el contexto muy claro. Esto se da cuando, como tú bien dices, ya los gringos tomaron el país. Sí. La bandera de las barras y de las estrellas ondea en Palacio Nacional. Pero hay que recordar que unos meses antes, Winfield Scott fue recibido en Puebla por la sociedad poblana y por la curia poblana, y se les hicieron grandes festejos, grandes banquetes, se les recibió como héroes sin disparar un solo tiro. Eso es. Bueno, pero también por ello, porque la Iglesia Católica había llegado a un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos en el que se establecía que
el ejército de los Estados Unidos se comprometía a respetar el patrimonio de la Iglesia Católica y la liturgia católica, Claro. siempre y cuando la Iglesia, a su vez, excomulgara a todos los mexicanos que atentaran en contra de la vida de un soldado norteamericano. Entonces, por eso, Puebla se rinde sin disparar Sin un solo disparar. tiro. Los poblanos, como tienen costumbre, se la pasaban tragando camote. Ahora, no también- siempre, no siempre, y no porque, hicieron perdón, mucho por- también hay que recordar a Zaragoza. Ah, no, bueno, sí, O sea, pero no siempre no tragaron siempre ha sido camote, así. pues. Y también, no puedes generalizar que todas las sotanas estaban... Por ahí está este famoso cura que se levanta en armas. El padre Jarauta. Jarauta, claro. Jarauta, Ya es una guerra de guerrillas contra los norteamericanos. Y la resistencia eficaz, del ¿eh? pueblo de México, Sí. por lo menos en la capital, en la zona del centro, hay un bando de Winfield Scott que dice que no pueden salir los soldados solos, que tienen que ir siempre por parejas o tríos, porque en una vecindad entraban, pasaban y los apuñalaban. La resistencia estaba haciendo no era ni siquiera guerra de guerrillas, Pero era sí había una guerrilla muy establecida en México, en todo el territorio ocupado por los invasores. E inclusive Winfield Scott en Puebla crea lo que se llamó The Spy Company, The Mexican Spy Company. que es un grupo de antiguerrilleros y se lo encarga a un tal Domínguez para que asesine a mansalva a los guerrilleros mexicanos, entre ellos a las huestes de Jarauta y de otros Pero yo te diría grandes. que ahí la parte principal de la gestión de la Mexican Spy Company era, y yo vi las listas de los espías, el Winfield Scott les pagaba a los Claro. mexicanos para que fueran a espiar a los cuarteles mexicanos. Y denunciaran a los guerrilleros. Y no solo eso, sino también le decían cuáles eran los planes, con cuántos fusiles contaban, Así es. cuáles eran el plan de la defensa. O sea, los mexicanos espiaban a los mexicanos a cambio de que los llenaran los bolsillos de dólares los Y gringos. creo que es la primera vez en la historia que se crea una inteligencia, entre comillas, militar para que opere... aunque inteligencia militar es un oxímoron, en como los todos símbolos, sabemos. pero para establecer las estrategias de combate. Pero fíjate que eso que dices, por ejemplo, lo del Mexican Spy Company, a su vez, es otra gran vergüenza nacional. Pero por supuesto. ¿Cómo es posible que los mexicanos, sobornados por el ejército gringo, fueran a espiar a los cuarteles mexicanos para saber por dónde iba a ser Como los Porque yo- colaboracionistas nazis. Claro, O sea, yo creo que, o sea, hay que ponernos en la época también, por varios sentidos. No existe el sentimiento de unidad nacional que existe hoy. No, no, Es decir, para no hay nada. como me siento orgulloso hoy de ser hermano de el yucateco y del sonorense y del No, eso no existía. coahuilense, ¿no? Hay una división total que creo que esas son de las cosas que tendríamos que hacer el mea culpa de México en esa época. Claro. Porque esta guerra se iba a dar tarde o temprano. Nadie nos iba a librar de una guerra contra Estados Unidos porque Estados Unidos estaba exactamente a mitad del siglo XIX en su política de expansión, Así buscando es. lo que era la transcontinentalidad, es decir, tener salida por el Océano Atlántico, que es donde estaban las 13 colonias, pero tener salida por el Pacífico. por encima Pues de para eso tenía California, que claro. ir a tarde o temprano a la guerra y venía desde lo de Texas. Y sin embargo, si el general Santana con ¿cuántos eran? 6 regimientos de caballería en Texcoco hubiera avanzado hacia la Ciudad de México, otro gallo cantaría. Sí, pero ahí Es que hay Juan muchos- Álvarez se dedicó a contemplar el espectáculo. No, de todo la bueno. guerra, Ahorita digo. podemos entrar ahí, pero Había muchos para que nos traidores quede muy ahí. claro, sobre todo a los conspiradores que están con nosotros en casa, el brindis del desierto, centrémonos nada más en Exacto. qué es Hay lo que que ofrece contarlo. a quién. A eso Hay que iba yo. contarlo. Hay que contarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van a verlo. Van a ver a Winfield Scott a Palacio Nacional, Ajá. donde despachaba el general en jefe del ejército de los Estados Unidos. Van a verlo diputados, van a verlo periodistas, van a verlo intelectuales y va a verlo también encabezados por Miguel Lerdo Tejada, el hermano de Sebastián Lerdo Tejada. Sí. Y le dicen que quieren invitarlo al general en jefe a un brindis en el desierto de los Leones. Y entonces Winfield Scott se llena de miedo porque dice, me quieren matar, Claro. me quieren asesinar y esto es una trampa. Y entonces manda un piquete de soldados a revisar la zona y se da cuenta de que no hay tal y que sí efectivamente querían darle un homenaje los mexicanos al general en jefe del ejército invasor. Entonces va al desierto de los Leones y para su azoro, en ese momento, Miguel Lerdo de Tejada le dice, señor general Winfield Scott, los que estamos aquí reunidos, representantes de la nación mexicana, entre comillas, Entre comillas, ¿no? claro. Dice, queremos que usted se convierta en el próximo presidente de México. Qué vergüenza, que, Bueno, que- digo, que oprobio, ignominia, ¿no? Oprobio, Sí. sí. Se sale uno de la piel, ¿no? Sí, sí, Entonces- sí puede uno llegar a poner... Son Pero de entonces- esas abyecciones que te hacen ponerte de color morado, como... Pero ¿qué dice entonces Winfield Scott? Winfield Scott
contesta, Es muy inteligente, dice, no, de ningún modo. no puede ser, les acepto muchísimo la distinción, les acepto el honor, pero no puede ser porque el prestigio militar en los Estados Unidos se convierte en prestigio político, como después pasó con Eisenhower. Pero además él ya había tenido entendidos con Santana, desde cuando Santana lo llevan de San Jacinto a Washington y pasa por Harrisburg, tiene una reunión con Winfield Scott, todavía no era comandante del Ejército de Oriente, que iba a invadir el país. No, y bueno, y faltaban 9 años. Pues sí, faltaba bastante tiempo, y ahí se ponen de acuerdo en cómo le puede vender el territorio que los Estados Unidos codicia. Y ahí ya se habla de dinero, ahí hay el primero. Yo otra vez voy a meter mi cuchara, Eugenio. Porque yo también es atribuirle de más. Yo no creo, por todo lo que he podido estudiar y todo, yo no creo que Santana hubiera tenido tanto poder como para que él, casi como lo dijo la historia oficial, él vendiera a México y mira, aquí están los soldados tales y aquí está el general. Yo creo que él tenía cierto poder y cierta influencia sobre algunos grupos. Pero un gran poder sobre el ejército, fíjate, el abastecedor del ejército mexicano durante la gran intervención de 47 es su cuñado, Ricardo Doromundo, es el que compra las balas que no entran en los rifles, los obuses de cañones que no sirven para nada. O sea, estaba todo en el entendido. Hay una gran conjura. Pero a lo mejor tenemos que nos volvemos a desviar. Yo creo que tenemos que acabar de enfocar esta situación en el desierto, ¿no? Pero digamos, respeto mucho tu opinión, Alejandro. Pero paréntesis, para los que no son de aquí, el desierto de los leones ni es un desierto, es un bosque, ni hay un solo león y nunca lo ha habido. Pero yo te puedo decir por qué se llama así. A ver. En la época colonial había una pequeña ermita que era propiedad de unos hermanos León. Fíjate. Entonces, esa ermita pues era el lugar donde se iba pues a la reflexión, a orar, a ese tipo de cosas, y siempre estaba desierto. Es decir, no había nadie en los alrededores. De ahí surge el término de el desierto de los leones, porque todo el mundo nos hemos siempre hecho la pregunta, ¿no? Ni es desierto ni hay leones. Pues sí, era el desierto porque no había nadie de propiedad de estos hermanos León que tenían una ermita. Que es muy interesante ese dato, porque lo ignoramos Sí, totalmente. ¿no? Bueno, lo que es importante es que, si me lo permite, centremos nuestra conversación en el brindis del desierto, porque es el tema que incendia, ¿no? Claro. Y veamos también cuál fue la respuesta de Winfield Scott ante esta invitación de estos mexicanos que le invitaban a ser el nuevo presidente de México, nada menos que... Y por ahí se dice que... Estos mexicanos, entre comillas, que lo invitaban a ser presidente de Claro. México. Y por ahí se dice que brindaron con margaritas. Y las margaritas eran las prostitutas que acompañaban a los soldados invasores en el hotel de la Bella Unión, donde se reunían y tenían sus orgías y sus saraos, y se les llamaba Las Margaritas. Inclusive hay una canción que habla de las margaritas y del ejército Bueno, invasor. un párrafo decía, ya las margaritas hablan en inglés, Sí. les dices, ¿me quieres? Y responden yes. Si me lo permiten, terminemos de hablar del brindis del desierto. Salud. Brindemos en nuestro propio desierto. Pues si les parece, encuadremos muy bien nuestro tema. Va al brindis del desierto a Winfield Scott, general en jefe, y ahí le ofrecen que se convierta en el próximo presidente. A mí lo que me llama de la México. atención, Francisco, es que Miguel Herro de Tejada, que era un liberal probado, hermano de Sebastián, Sí. y que había promulgado las leyes para quitarle los bienes a la iglesia Sí. y hacer una serie de reformas, La nacionalización de los bienes del clero. se haya prestado a jugar este papel tan infame cuando era un hombre de patriotismo probado. Entonces, Pero yo creo que es muy joven, es decir, la ley de desamortización de los bienes del clero es hasta el 56, Sí, estamos va a ser hablando del 47. o sea, 9 Entonces, años antes, yo sí. siento que todavía estaba en esa fascinación que muchos liberales de la primera mitad del siglo XIX sintieron por Estados Unidos. O sea, a este grado de abyección, ¿no? Pero ya fue en el 59, ¿no, Alex? Cuando se emite la ley de nacionalización de La, los bienes. la nacionalización sí, pero la que manda, la propia de Miguel Herro es la de desamortización, Sí, es cierto. la del 56, que es las llamadas leyes prereformistas. Antes de la Constitución. Sí, Pero- exactamente. Es cierto lo que está diciendo, esta fascinación a la revolución del 76 norteamericana y al proceso de terminación de independencia y de terminación de la esclavitud, etcétera, etcétera, sí creaba una fascinación. Pero ¿cómo no le iba a creer? Era si- una especie de imaginario cercano de libertad, igualdad y fraternidad francesa, Sí. puesta ahí muy cerquita. Pero claro que creaba una fascinación. Es la primera república que se crea en el mundo. Sí.
en el mundo moderno, por decirlo de alguna forma. Y ya desde la época de la independencia, ya Miguel Hidalgo admiraba lo que habían hecho los norteamericanos con su país. Y por eso, cuando se consuma la independencia, Guadalupe Victoria sustenta la propuesta de una república federal. Pero aún así no se justifica. No. O sea, esto que hacen en el brindis del desierto no se justifica. No, de ninguna forma. Porque por otro lado, tu fascinación es como de repente, tu Dios es Estados Unidos porque es maravilloso, porque es la república, porque es la igualdad, porque es el primer país de América que se opone totalmente a las monarquías europeas. Y te invade, o sea, el país que supuestamente es tu modelo a seguir termina humillándote e invadiéndote. Pero esa Entonces, fascinación... Y mutilándote. Y mutilándote Esa además. fascinación sobrevive. Hoy hay millones de mexicanos que quisieran ser gringos de segunda. Pero ahí está, es una fascinación traspolada a otras lógicas, a lógicas Pero a ver, económicas. ¿qué es lo que contesta Ah. Winfield Scott? Él, Scott, dice: les agradezco mucho la distinción, les agradezco mucho el honor, pero no puedo aceptarlo porque yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Porque el prestigio militar que adquirí en esta guerra se va a convertir en prestigio político y electoral. Entonces voy a ganar las elecciones. Y que de hecho él contiende por la Y no le presidencia, alcanzó. Y no le alcanzó. Bueno, pero entonces le dice el héroe de Tejada: mi general, si usted no acepta ser presidente de México, pídale al presidente James Polk que por favor se anexe todo México. No solamente que se anexe los territorios de California, Nuevo México y Texas, que ya lo habíamos perdido, sino que se anexe absolutamente toda. La moción de Miguel R. Tejada era All Mexico. Y dice: le voy a transmitir esta petición de ustedes al presidente de los Estados Unidos, a Polk. Y se la transmite. Y Polk contesta: les agradezco mucho. Ni loco. Ni loco. Yo me voy a quedar con lo despoblado, porque México tiene 6 millones de indígenas que son 6 millones de ruedas cuadradas. Imagínate qué expresión, ruedas cuadradas. Sí, sentieron Racista, desprecio salvaje, por nuestra bestial. raza. Los tendría que animales. matar a todos los Terrible. mexicanos, 6 millones de indígenas, tendría que matarlos a todos, como acabamos con los Sioux, con los Comanches, con los Apaches, Claro, con los así, Navajos. ese era el trato que, Sí. que pretendían darle Bien. a la población de México. Porque México nunca va a poder levantar el vuelo con 6 millones de indígenas. Y si yo acepto el país con los indígenas, vamos a hundir a los Estados Unidos. Pero entonces me quedo con lo despoblado nada más. Y que así fue como aconteció. Fíjate, si hubiera tenido un poquito de visión hacia el futuro, le hubiera dado 80 infartos, como está la situación ahora con los migrantes mexicanos en Estados Unidos y el poder político que ya tiene, ¿no? Sí, bueno, pues ese es el fenómeno de la reconquista, ¿no? Así es, les hemos dado la vuelta con creces, además. Ya estamos en Nueva York. Son 35 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos a Así día es. de hoy. Yo creo que aquí el gran... Primero, hay que cambiar el nombre de guerra del 47 y ponerle la invasión del 47. Sí, ¿No? No fue una guerra en términos estrictos, la resistencia fue No, bastante pero espérate, sí fue una poca. guerra en términos estrictos. La batalla de Palo Alto y la batalla de la Angostura y la batalla de Cerro Gordo fueron batallas militarmente pulcras, con Y luego estrategias. Y luego hubo una Pues serie yo creo de que- errores y de traiciones. O sea, el nombre sería lo de menos. O Sí, sea, bueno, finalmente sí. sí es un conflicto, invasión a leguas, ¿no? Sí. Y además siguiendo la misma ruta de Cortés. Sí, claro. Por ahí cuenta Lucas Alamán que es maravillosa esa escena donde los soldados norteamericanos iban al Hospital de Jesús, donde él se encontraba a ver un retrato que tenía de Hernán Cortés y sus espadas, porque recordemos que Lucas Alamán era el apoderado legal de la familia y de los descendientes de Cortés, Y el que llegaban hospital- y lo veían con una fascinación. De hecho, en el Hospital de Jesús se encontraron los huesos de Cortés por Antonio Caso. En 47, en 1947. Estamos olvidando a quienes, ante la vergüenza y el oprobio, unos personajes que se pusieron del lado de los mexicanos y que eran irlandeses. Sí. El batallón de San Perdón, Patricio. creo que vale la Claro. pena decirlo. El batallón de San Patricio completo se pasa del lado mexicano, defiende el fuerte de Churubusco y muchos de ellos mueren ahí. No, y así les fue, porque Así les sí, fue, así bueno, les Eran fue. traidores, fusilados, eran por desertores del supuesto. ejército Y luego norteamericano. los Y fusilan les tallaron, en les grabaron aquí en la Jacinto, ¿no? cara con unos fierros candentes, la cara con la T de traidores, Sí. que bueno, ya te quedaba para toda tu vida marcada la cara con una T, ¿no? Digo, Ante el oprobioso sistema de algunos entregando el país, otros se ponen del lado de ese Claro. país que está creciendo. Que eso es lo que siempre sucede. buscando- La Ahora, razón es muy obvia. Los irlandeses, en primer lugar, eran católicos. Y Y dos- y el ejército de Estados Unidos básicamente eran Era protestantes. protestante. Entonces,
Los ellos, trataban bastante mal. ellos se unen, sí, por cierto, que los trataban súper mal, pero ellos dicen, ¿cómo vamos a pelear contra personas que tienen nuestra misma religión, por un lado? Y luego se dan cuenta que los norteamericanos nos estaban haciendo a los mexicanos lo mismo que los hicieron ingleses a ellos. a los irlandeses. Por supuesto, pero por supuesto. Pero bueno, esa es una de las partes de la historia de México que hay que rescatar. Pero volvamos al brindis del desierto. No, yo más bien diría, volvamos a partir del brindis, todos los actos vergonzosos que hay. Ya lo mencionabas tú, en Puebla, los poblanos o buena parte de la sociedad no disparan un solo tiro para defenderlos, dejan pasar. Así es. Y además le hacen un homenaje como jefe de Estado a Winfield Scott. Esa, en luego, Puebla. aquí en México, la Ciudad de México reacciona tarde. Es decir, ya hasta el momento en que están llegando al primer cuadro es cuando empiezan los propios ciudadanos a defender. Que fue una defensa para mí muy pobre, porque Sí. se pueden haber hecho maravillas. Pero es que ahí es donde viene el otro que mencionaban, no sé De si la Spy Eugenio o Company, Benito. sí. No, eso número uno, pero lo otro es la caballería De Álvarez. Yo lo de Juan mencionaba, Álvarez, que nunca yendo participa. desde la hacienda de los Morales, cómo masacraban en Molino del Rey, que fue la última batalla que pudieron haber ganado los mexicanos. Así es. ¿Por qué? Por las envidias de quién se iba a llevar la gloria. Sí, O sea, sí, ese sí. tipo de cosas, nos merecemos el destino de lo que pasó esa Santana vez. traiciona a Valencia, Mariano Arista es un cobarde traidor que manda a sus soldados descalzos y hambriente a la batalla de Palo Alto. Está lleno de Pero fíjate, traidores. también pasa otra cosa es una infamia. que militarmente creo que no se ha tomado en cuenta, y es esto. ¿Cómo se abastecían los norteamericanos en los mercados mexicanos? Ah, claro. Compraban la fruta, compraban las legumbres, porque no tenían las líneas de abasto que hay ahora, ¿no? Porque los guerrilleros mexicanos de la Ciudad de México destruyeron los convoyes, atacaron los convoyes que había organizado Winfield Scott para abastecer su ejército de comida. Entonces, tan pronto sale el primer convoy, lo hacen pomada los Pero en México, mexicanos. en la Ciudad de México, y es lo que no nos ponemos a pensar, o sea, generalmente la guerra para nosotros, o para cuando la estudias hoy en día, acaba prácticamente con el castillo de Chapultepec y luego el 2 de febrero. Pero la ocupación duró 8 meses. 8 meses, sí, claro. De septiembre del 47 a junio del 48. Y la gente de la ciudad tuvo que aprender a coexistir o a convivir. Y había de todo, o sea, y cuenta, por ejemplo, en sus crónicas Manuel Rivera Cambas o el libro de mis recuerdos de García Cubas o Guillermo Prieto cuenta Luis Álvarez, que la gente ponía sus añoranzas, letreros de sus tiendas, de sus comercios en inglés. Y estaban fascinadas la gente, ¿por qué? Porque los norteamericanos pagaban cash, valga la expresión. Y en oro. Sí, no, acá era un préstamo forzoso y tenías que dar tus mercancías. Una Un lección. vale. Aquí no, Pero- aquí los norteamericanos con todo pagaban lana. Una lección que llegó para quedarse, Sí, quiero- porque hoy los comercios mexicanos están igual, todos los anuncios. Yo quiero en rescatar a inglés. y a ver si ustedes conocen esta historia, un héroe anónimo y desconocido. En el momento en que se iza la bandera norteamericana en Palacio Nacional, el marino que la está subiendo es bajado de ahí de un Sí, tiro. lo mata Casimiro Espadas. Clac. Es que yo no sabía el nombre. Claro. Yo quiero brindar por Casimiro Espadas. Yo también. Pero ese es un personaje ficticio, ¿no? Es un personaje de ficción, ¿Sí? pero con unos... Yo dudo la historia. Yo también, Yo ¿esa no de la dónde? creo. Yo no la ¿De creo. dónde? Es el personaje que... Mira, no había manera. Yo no sabía Es que el alguien... protagonista de mi novela La Gran Traición. Pero un momento, en la invasión de Ignacio Solares también se habla de este mismo tema. Sí, pero, pero- no lo nombra. porque no, en por eso realidad digo que es desconocido. El nombre nunca se supo. O sea, pero sí si hubo muere, el sí hubo- pasaje existe. No, yo No, creo que yo no. también- Yo creo que No, sí. no, yo no creo. Yo creo Mira, que sí. no había manera. Y si no existe, debería haber existido. Eso me, Eso sí. me parece Ok, claro. encantador. Bajar a ese güey que se pone a plantar una bandera Claro. extranjera en, nuestro, en el centro sí, de nuestra sí, patria, efectivamente lo bajan, ¿eh? tenía que morir. Porque manda Winfield Scott a un teniente Robertson y a ese lo bajan. O sea, No, sí, sí lo bajan. no había manera. Te voy a decir por qué no había manera. En primer lugar, porque estaban muy lejos. No tenían los rifles el alcance que Sí, tienen claro. ahora. Disparas desde Eso Moneda. uno. Y dos, la formación. Si tú ves las litografías de la época De Nebel. de Nebel, ves cómo está formado todo el ejército norteamericano ahí. Pero- no había manera y de que los se colara. edificios Yo de también atrás, creo no que se es colaron una nadie. bonita historia romántica, Sí, es patriota bueno, y lo pues que es quieran. casi- Pero eso no sucedió. No, no sucedió. No. Casimiro Espadas Ah, bueno, está muy bien. sabía disparar con hipérboles. Ah, bueno, sí, te la creo, ¿no? Bueno, pero Pero ahí es donde te das cuenta de todo lo vergonzoso. Es decir, si lo mayor que se pudo hacer fue que Casimiro Espadas le diera un tiro al que subía la bandera, ¿dónde estaba todo lo demás?
¿Dónde había ese sentido de la clase política? Porque es muy importante. Estaban azorrillados, Alejandro. ya No los habían azorrillados, derrotado, estaban divididos, les escondidos. importaba un comino lo que les estaba Y pasando sin al país. embargo, el pueblo llano estaba ahí Eso, defendiendo. como siempre es el que En- saca la en- casta en- cuando se puede. En Yucatán se estaba dividiendo. Claro, Más bien, separando. separando, ¿cuál dividiendo? Bueno, fueron todavía a ver al presidente Paul para decirle que, que también comprara Yucatán, Pero en una la de las hermana lit- república. En ¿no? una de las litografías que mencionaste, en la litografía se ve en una esquinita por catedral al padre Jarauta y a sus guerrilleros sí. todavía disparándoles a los norteamericanos. Ahora, también habría que rescatar la figura de una mujer, Marta Hernández, que Sí. vendía trompadas en la puerta de la catedral. Explica que es una trompada porque la gente de hoy ya no sabe lo que Un es. dulce, es un dulce un muy dulce rico de- y los vendía envenenados con un veneno que se llama 21illa. Ella se cuidaba mucho de que estos dulces Solo- tuvieran cianuro y que se murieran en el altar, Claro. porque iban a ir por ella. Entonces tenía divididos en una cajita porque los niños chiquillos, los chiquillos le robaban las trompadas y ella tenía esa preocupación. Entonces los que eran destinados a los gringos estaban en una cajita de vidrio especial con el veneno y los morían otros los vendía. 21 días después. Sí. Estaban confeccionados con un Y veneno que se llama fíjate, la el 21illa. papá de Cantoya, el aeronauta, era dueño de la primera cervecería que se instaló en la Ciudad de México. Y él les vendía a los, porque lo va a ver Robert Lee, el general Robert Lee, que después fue el jefe de los confederados, para que le venda alimentos y se niega. Le dice, pero sí le puedo vender cerveza. Pero la cerveza la adultera, la cerveza se surte en el Hotel de la Bella Unión y les provocaba unas diarreas infames a los soldados norteamericanos, a los oficiales norteamericanos, que se la pasaban de cagarrutas la mayoría del tiempo. Yo no puedo brindar por la vergüenza, No, pero por sí claro. brindo por mis conspiradores queridos. Yo también. Y por todos esos héroes anónimos Y de ficción. que bajaron a los soldados de ficción norteamericanos desde catedral.